Cuando yo estudiaba y estaba en los últimos años de medicina, el cáncer era un tema bastante tabú. Era una palabra de la cual todos rehuían, todos le tenían miedo. Nadie se atrevía a conversar sobre el tema. Y me tocó presenciar cosas que a mí me marcaron muy profundamente y que no me gustaban, que era el hecho de que, por ejemplo, algunos pacientes que tenían cánceres avanzados se encontraba enfermedad mucho más diseminada o mucho más avanzada que los métodos diagnósticos que en ese momento eran precarios establecían. Y ahí venía todo un peregrinaje muy, muy terrible para el paciente y la familia, porque nadie se hacía cargo del paciente, nadie quería estar a cargo de un paciente que claramente estaba condenado a fallecer. Por tanto, me motivó el hecho de que pensé siempre que ahí había una gran área para entregar a las personas, ¿no es cierto?, calidad humana, atención, acogida, etcétera. Pero por otro lado, el conocimiento también era tan precario, el conocimiento científico, pero como que se vislumbraba un, una hecatombe de conocimiento en el desarrollo de exámenes diagnósticos, en el desarrollo y el entendimiento de las enfermedades y en la comprensión de mejores tratamientos para los pacientes. Y ahora el conocimiento ha llegado a tal nivel de los mecanismos, que estamos teniendo tratamientos cada vez más personalizados. La oncología fue una de las especialidades pioneras en este concepto de la medicina personalizada. Entonces creo que el conocimiento de por qué uno tiene cáncer va a ir creciendo. No sé si vamos a saber siempre todo, porque siempre que creemos llegar, aparece otra cosa, y aparece otro mecanismo, y aparece otro gen, o aparece otra vía metabólica. Pero cada día tenemos más conocimiento en las vías metabólicas, cada día tenemos más conocimiento de los genes que participan en la enfermedad. Y ahí aprovecho una cosa súper importante. El cáncer es genético, no hereditario. Genético, ¿por qué? Porque se produce en algún momento un cambio, una mutación, una estimulación, una inhibición, una transformación, cualquiera de estas condiciones, en los genes que nosotros tenemos y nos lleva a tener cáncer. Pero obviamente hay cánceres hereditarios, ¿no es cierto? Cánceres en los cuales existe un gen que sí se transmitió y que sí llevó a tener cáncer. Ahora, afortunadamente, la mayor parte de los cánceres no son hereditarios. El más conocido, el que más, ¿no es cierto?, impacto tiene es el cáncer de mama, que se da en asociación con un genes específicos que se llaman BRCA1 y BRCA2, que algunas poblaciones tienen en forma muy importante, pero en la mayoría no hay. Hay algunos cánceres de colon, ¿no es cierto? Hay algunos cánceres en los cuales hay una mezcla, o sea, una mezcla de distintos cánceres en los cuales hay un componente hereditario, pero es la minoría. En algunos cánceres ese gen lo tenemos muy bien identificado. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, que fue la primera enfermedad en la cual se demostró la presencia de un gen que condiciona la enfermedad. Eso marcó un hito en la medicina, porque por primera vez se demostró que había un gen que causaba la enfermedad. Y actualmente tenemos medicamentos que son capaces de hacer desaparecer ese gen mutado. Y es una enfermedad en la cual ahora un porcentaje muy pequeño de los pacientes fallecen por la enfermedad. La mayoría andan caminando en las calles, haciendo su trabajo, tomando una pastilla. Desde hace mucho, mucho tiempo, cuando se partieron todos los estudios de cáncer, siempre se supuso que, y que de hecho ocurre, que de alguna forma el cáncer se desarrollaba en la persona porque su sistema inmunológico era incapaz de controlar la situación. Es decir, ocurrían mutaciones, variaciones, la célula empezaba a proliferar y nuestros organismos de control se veían sobrepasados. Después hubo el desarrollo de algunos medicamentos que estimulaban o modulaban el sistema inmune y han dado resultados parciales, hasta que llegamos a lo que ahora se conoce como inmunoterapia, que es una cosa mucho más desarrollada y mucho más novedosa y claramente que ha significado un impacto poderoso en muchos cánceres, no en todos,
Pero yo creo que va a ser en todos en la medida que nosotros podamos determinar cuál es el mejor esquema que sea para ese cáncer. ¿Y en qué se basa la inmunoterapia actual? Palabras muy simples, para que sea fácil de entender. El cáncer cuando se desarrolla, o las células cancerosas, bloquean, inhiben nuestro sistema inmune. Se crean circunstancias en las cuales ciertas reacciones que existen en el organismo, como el reconocimiento de las células extrañas o como la activación de mecanismos defensivos, están bloqueados. La inmunoterapia actual, ¿qué hace? Los libera, los estimula, les saca el freno, les saca esta inhibición. Entonces nuestras células inmunológicas, nuestra capacidad defensiva se reactiva y actúa entonces en contra del cáncer que tenemos. En muchos cánceres que no podemos curar, lo que nosotros tratamos de hacerlo es convertirlo en una enfermedad crónica con la cual el paciente conviva. Uno puede vivir con un poco de cáncer. Si uno tiene un cáncer chiquitito en un sitio que no causa molestia, que no altera la función, bueno, uno va a vivir con el cáncer. Lo que ocurre es que el cáncer, en la medida que se desarrolla, va alterando la funcionalidad de los órganos y va invadiendo otros órganos. Y eso hace que sea inviable para el ser humano. Pero uno puede convivir con cáncer y de hecho tenemos pacientes que en este minuto tienen sobrevida muy larga, tratándose, ¿no es cierto?, con medicamentos, lamentablemente a veces permanentes, porque el mecanismo queda, digamos, anulado, pero no eliminado a veces. Entonces, mientras esté anulado, el cáncer no crece. Si nosotros retiramos el medicamento, el sistema o el mecanismo se vuelve a activar. Entonces, sí, se puede vivir con cáncer. La respuesta específica, o sea, puntual a la pregunta es categórica. Se puede vivir. Yo parto siempre de la base que el no hacer o hacer, no. Eso no, siempre hay algo que hacer. Evidentemente hay enfermedades que se presentan en un grado tal de avance o el paciente tiene un deterioro tan importante, no solamente por el cáncer, porque tiene otras patologías en las cuales el espectro de oportunidades terapéuticas es más reducido. Pero igual se puede hacer algo, igual se puede hacer alguna situación para mejorar al paciente. Cada vez también incorporamos más a psicólogos, o los psicólogos han aprendido a cómo manejar los pacientes, porque antiguamente, bien curioso, o sea, los pacientes iban al psicólogo, psiquiatra, y el psicólogo la ve como para morirse, ¿no es cierto? Entonces era, si estaba deprimido, quedaba más deprimido, porque le están hablando de la muerte todo el rato. En cambio ahora vemos que la psicología ha avanzado y maneja las situaciones o enseña a los pacientes, y especialmente a la familia, a manejar las situaciones, a entender al paciente que está con tratamiento de cáncer. Entonces, eso también es un elemento muy, muy importante. Hace muchos años atrás ya se demostró que la leucemia o el linfoma de Hodgkin eran enfermedades curables. Y actualmente tenemos cáncer de testículos, cánceres de mama, cánceres de prácticamente muchos sitios en los cuales nosotros podemos curar. Evidentemente que hay una diferencia entre los tipos de cánceres, ¿no es cierto?, y los resultados, pero sí tenemos muchos pacientes que se curan. Y en algunos pacientes que no los curamos, lo estamos tratando de transformar en una enfermedad crónica, como tener diabetes. Convivo con la diabetes, me cuido un poco más, un poco menos la dieta, me pongo insulina, me tomo, no me tomo lo hipoglicemiante. Tenemos cánceres que, si bien no logramos eliminar la enfermedad, la logramos mantener a raya. Y en el transcurrir del tiempo le vamos cambiando los tratamientos y logramos mantenerla a raya. A veces va más rápido la enfermedad, a veces nosotros le ganamos. Y así nosotros vamos, ¿no es cierto?, manteniendo a pacientes vivos mucho más de lo que antiguamente se hubiera pensado, o mucho más de lo que mucha gente cree. De hecho, hay mucha gente que anda caminando en la calle que tiene cáncer y que la gente jamás pensaría que tiene cáncer. Así que la respuesta categórica es no sinónimo a muerte. No, para nada. En algunos sí, pero no es sinónimo a muerte. El cáncer no duele, lo que duele son las lesiones que el cáncer genera en las ubicaciones que pueden generar dolor. Y por eso de repente hay pacientes que llegan, ¿no es cierto?, con tumores avanzados y la típica pregunta, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, porque no tenía ninguna molestia. Entonces,
El cáncer duele, pero el cáncer duele porque nosotros le hacíamos doler o permitíamos que doliera. A los pacientes no les daban los analgésicos. Nadie se hacía cargo. Había terror a usar morfina, por ejemplo. Pero el dolor es porque no se trata. Actualmente no debiera ocurrir que un paciente, después de haber empezado con dolor, siga con dolor. Tenemos los suficientes recursos, la suficiente armamentario terapéutico como para poder darle a los pacientes un pasar digno sin dolor. Sin duda que uno vive momentos muy tristes, hay situaciones muy complejas de difícil decisión, pero es tan enriquecedor el contacto humano, es tan profundo el contacto humano que nosotros tenemos en la oncología. Probablemente la palabra mejor es íntimo, porque las personas transmiten sus vivencias. Y por otro lado también entrega mucha angustia, mucha tensión. Uno se embarca en una terapia compleja y el paciente puede entrar en una profunda, ¿no es cierto?, complicación que demanda que uno tiene que estar. Y yo en ese sentido estoy. Y asumo ese riesgo, porque a veces es más cómodo, más fácil no pasar y dejar que otro asuma el riesgo. Yo no, yo lo asumo y trato siempre de buscar una fórmula que pueda al paciente satisfacer lo que el paciente quiere. Es cierto que todos queremos vivir, ¿no es cierto? Y hay veces que esa es una situación muy poco probable que se vaya a lograr o vivir mucho tiempo. Pero siempre uno puede hacer que la vida sea mejor o intentar al menos que la vida sea mejor, porque no siempre nos resulta. Y eso es compromiso. Y yo creo eso tenerlo. El compromiso con los pacientes, el compromiso con la profesión, el compromiso de que uno, si hace algo o se embarca en algo, es hasta el final. En mi caso, yo no sé de otros, pero en mi caso yo sufro cuando a algún paciente le pasa algo, sobre todo porque hay pacientes que por distintas razones, ya sea por empatía, porque es lógico, somos seres humanos, las empatías son distintas, ya sea porque hemos convivido mucho más tiempo, porque han tenido una enfermedad muy larga, o porque hemos pasado las de Kiko y Caco con complicaciones. Uno llega a un grado tal de relación que es imposible que a uno no le duela. Yo no creo en eso, o sea, no somos robots y al menos yo no podía hacerlo. Y siempre hay un grado de impacto. ¿Qué hace uno? Mira para atrás y dice, ¿cómo conocí a esta persona? ¿Cómo fue nuestro tránsito? ¿Cómo fue nuestro camino en el cáncer? O en la enfermedad, más que en el cáncer, en la enfermedad de este paciente. ¿Qué hice yo en la vida de este paciente? ¿En qué manera influí en él? ¿Qué cosas le alivié? ¿Qué cosas le aclaré? ¿Qué cosas le contesté? ¿Qué cosas le pude dar? ¿Y qué cosas me dio él a mí? ¿Qué cosas me dio él a mí? ¿Qué cosas me clarificó él a mí? Porque uno aprende de cada paciente también, sin duda que uno aprende. Y creo que eso de alguna forma me permite manejar esos momentos dolorosos. Creo que ahí está una cosa que para algunos puede sonar muy difícil, pero es así. Es la mirada profunda después, cuál fue el camino que tuvimos en conjunto con el paciente, nuestras interrelaciones que vivimos durante tanto tiempo.